Ya estamos en el aire, ya comenzamos esta edición de Mesa Central esta mañana de domingo en la pantalla del 13, también en transmisión simultánea con Tele 13 Radio y en todas nuestras plataformas. Ya lo decíamos, hay una negociación que parece estar en punto muerto, se lo vamos a preguntar a la presidenta del Senado, Yasna Proboste, que es una protagonista de todo este diálogo, que no sabemos en qué estado está, senadora. ¿Cómo está? Buenos días. Muy buenos días. Aquí también una mañana muy luminosa en Atacama. Está en Vallenar, ¿no? Sí, en Vallenar en este momento. Qué bueno. Oiga... Me vine temprano de Huasco para poder estar acá porque la señal en Huasco estaba muy compleja. Excelente, se lo agradezco mucho. Oiga, ¿en qué está la negociación con el gobierno? Bueno, yo quiero en primer lugar agradecer su pregunta porque acá no hay un proceso de negociación. Ah, mire. El presidente el día lunes de esta semana planteó que era necesario que Chile tuviese una lógica de una mayor recaudación y nosotros recogimos de inmediato ese llamado señalando que era necesario poder realizar una reforma tributaria con un principio que además fuera progresivo, en donde los que tienen más paguen más. Y por lo tanto eso también nos permite aclarar una serie de situaciones que han estado ocurriendo durante este tiempo, particularmente estos últimos días. Y quiero ser muy clara en esto, no hay un proceso de negociación, porque además nos parece que el tercer retiro aprobado por el Congreso no forma parte de ninguna negociación. Siempre hemos dicho que esta lógica de que las personas y las familias enfrenten esta crisis acudiendo a sus ahorros y sus recursos no era la mejor alternativa. Y lo dijimos, usted puede revisar nuestras propias votaciones en marzo del año pasado, cuando el presidente y el gobierno presentó su primer proyecto de protección al empleo, en donde ya instalaba esta lógica, en donde los trabajadores tenían que pagarse sus remuneraciones, bueno, parte de sus remuneraciones, porque no reciben el 100%, con sus ahorros de los fondos individuales y colectivos. En ese momento votamos en contra y seguimos insistiendo, pero claramente la lógica de que las familias tengan que enfrentar esta crisis con sus ahorros individuales no es la mejor alternativa. Ha sido una medida desesperada frente a las mezquinas ayudas del gobierno. Entonces, y hemos propuesto desde hace mucho tiempo alternativas a esta lógica de retiros individuales de los ahorros de los trabajadores y trabajadoras. Entonces usted dice, no hay negociación, el tercer retiro no está sobre la mesa de ninguna manera, ya parlamentariamente, legislativamente hablando es un hecho, y ayer planteaban los senadores de oposición, que usted misma convocó para una reunión, que el retiro del requerimiento ante el Tribunal Constitucional es una condición sine qua non para iniciar un proceso de conversación. Entonces las cosas están medias complicadas, por lo que veo. O sea, el retiro del requerimiento del Tribunal Constitucional no es negociable. Lo que nosotros señalamos es que aquí el tercer retiro, el Congreso lo aprobó abrumadoramente, inclusive con más votos de lo que tuvo el primer retiro, que es lo que uno puede comparar, porque son situaciones similares. El segundo tiene una lógica distinta, que si tenemos tiempo podemos entrar en ese detalle, pero inclusive este tercer retiro tuvo más votos que el primero, y el Congreso ya hizo su trabajo. Ahora lo que esperamos es que el gobierno lo promulgue lo antes posible. Senadora, y para eso significa que cuando el gobierno plantea la posibilidad de abrirse a un proyecto propio de tercer retiro, en rigor para ustedes... ¿A un cuarto retiro, dirá usted? Eso porque ya el tercero está aprobado. Ya, o sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra, según usted, según la oposición, digamos. Lo que nosotros planteamos es que nuestro país tiene mejores maneras de enfrentar esta crisis. Chile tiene fondos soberanos, capacidad de endeudamiento. A nosotros no nos ha gustado nunca, no nos hemos sentido nunca cómodos en esta lógica en que esta crisis la paguen los trabajadores y trabajadoras con sus ahorros. Pero obviamente ha sido una situación muy extrema. Uno se pregunta, Iván, ¿qué hubiese pasado en nuestro país si es que no hubiésemos tenido el primero y el segundo retiro de fondos hasta ahora? Y donde nos hubiéramos sostenido solo con las propuestas que ha hecho el gobierno, que han sido insuficientes. Que si uno se recuerda, a lo mejor algunos lo intentan olvidar, algunos candidatos presidenciales de la derecha, pero ellos celebraban la aprobación de un bono de 65.000 pesos hace algunos meses. El estallido social hubiera sido insostenible, la crisis social, política, que nos tendría quizás en qué momento ahora. Entonces, estos retiros, el primero y el segundo, que ya se han consolidado, han sostenido al gobierno. Y lo más lamentable es que el gobierno sigue pensando que lo está haciendo bien y siguen sin entender la magnitud de esta crisis. Y ahora, claro, como usted también lo plantea y nosotros lo hemos escuchado,
el gobierno ha manifestado durante todo este tiempo su malestar frente a esta lógica de los retiros, y ahora, en lugar de abrirse a un proceso de diálogo contundente, de ayuda sustantiva, lo que al parecer le quiere volver a plantear al país es un cuarto retiro de los fondos previsionales, de los ahorros individuales de los trabajadores y trabajadoras. Senadora, si le entiendo bien, un planteamiento de una negociación amplia que involucre recursos fiscales por la vía de una reforma tributaria, al menos parcial, una reforma tributaria de emergencia, transitoria, que involucre ayudas más contundentes y además más universales, como plantea hoy día Joaquín Lavín en una columna en el Mercurio. Eso, a cambio de la posibilidad de anular el tercer retiro, ¿eso no es una posibilidad entonces en términos de una conversación? Nunca ha estado. No, esto por favor, nunca ha estado formando parte, no podría ser bajo ningún punto de vista. Yo le quiero decir más, Iván. Nosotros el día viernes de la semana recién pasada acordamos en la reunión de comité, con los votos en contra de la bancada de la UDI de Renovación Nacional, y después se sumó Evópoli, pero fue aprobado por mayoría en el comité. Nosotros vamos a hacernos parte del requerimiento y vamos a estar inclusive en los alegatos, porque a nosotros nos parece que es muy importante, y lo dijimos al momento de asumir nuestra responsabilidad, no solo como presidenta del Senado, sino también como senadora, de respetar en la Constitución. Y el artículo 127 de esta Constitución establece la facultad para iniciar reformas constitucionales al Parlamento, al igual que al Ejecutivo, es decir, ejerce un equilibrio de poderes. Por lo tanto, nosotros consideramos en que hoy día esta facultad, esta atribución que la Constitución le da al Parlamento, hay que defenderla con mucha fuerza y con mucha claridad en el Tribunal Constitucional, y va a alegar, va a participar de los alegatos un senador inclusive en este proceso. Pero ¿sabe qué, Iván? Esto nos vuelve a la necesidad de decir lo que hemos planteado también en muy buen tono, genuinamente, con nuestra única disposición de entender los problemas que hoy día está viviendo nuestra comunidad, en que la energía no la podemos colocar en este debate, en el debate de las competencias. Por eso es que es tan urgente que el presidente pueda promulgar ya el tercer retiro aprobado mayoritariamente en el Congreso, y a partir de eso sentarnos a pensar en el corto plazo cómo se recauda más para poder tener más y mejores ayudas frente a esta emergencia, pero cómo podemos tener la mirada más larga también respecto de una reforma tributaria con un principio de progresividad que permita en el largo plazo también hacernos cargo de estas desigualdades que son muy lacerantes. En principio, para que eso ocurra, usted dice hay dos condiciones que no se tocan, una es que siga adelante el tercer retiro y salga, y dos, que se retire el requerimiento ante el TC. Antes de esas dos condiciones no se conversa respecto de lo otro, respecto de cómo seguimos para adelante. Porque eso es una condición básica. Nosotros tenemos que asegurar que hoy día la ciudadanía pueda tener recursos. Aquellas personas que no califican para el bono de emergencia, porque no son lo suficiente clase media, y cuando quieren mirar hacia abajo, hacia el instrumento del ingreso familiar de emergencia, tampoco son lo suficientemente vulnerables para calificar. Esa ha sido toda la lógica, todo el problema que ha tenido la lógica del gobierno con la hiperfocalización, que además esconde, por cierto, Iván, una desconfianza tremenda, es decir, aquí tenemos que hiperfocalizar tanto para que los aprovechadores no utilicen estos instrumentos. Esa es la lógica que está detrás, una desconfianza muy brutal con los ciudadanos y ciudadanas, y en el fondo es lo que ha permitido que las familias, solo con sus ahorros que tienen en las cuentas de pensiones, hayan logrado sortear de mejor manera esta crisis. Senadora, si por otra parte para el gobierno puede ser una piedra de tope para una negociación o un requerimiento antes de sentarse a negociar que se despeje cualquier posibilidad de una acusación constitucional contra el presidente, o que haya un compromiso de todo el sistema político para abandonar esta tensión que hay entre el Congreso y el gobierno y el Ejecutivo por las atribuciones, y que por lo tanto se dejen de lado cualquier proyecto que sea inconstitucional o que tenga esta discusión sobre la constitucionalidad. Esas piedras de tope también que son para el gobierno elementos importantes. ¿Usted está dispuesta a conversarlas? ¿Usted está dispuesta a una cosa como esa? Mire, nosotros vamos a estar siempre disponibles al diálogo. Y a nosotros nos parece que hoy día, dada la fragilidad en la que ustedes mismos planteaban en esta nota introductoria, en donde ni siquiera la coalición gobernante tiene un apoyo
cerrado la gestión del gobierno, eso da cuenta de una fragilidad. Estamos a puertas de un paro nacional, estamos con problemas de crecimiento, de productividad, y eso debe remover las conciencias y los corazones de todos, por lo menos los nuestros sí. Y por eso es que hemos manifestado genuinamente nuestra disposición a dialogar, a mirar el futuro más inmediato de nuestro país, pero también en largo plazo, de cómo somos capaces de poder tener una lógica de financiar las necesidades sociales y la reconstrucción de nuestro país que tras esta crisis sanitaria va a ser muy necesario realizar, porque la recuperación del empleo va a ser una recuperación lenta, más lenta de la que nosotros quisiéramos. Por eso lo Y por lo insisto, tanto, esto requiere más recursos. en la lógica de generar esos recursos, de tener esa conversación para generar esos recursos, para ir con esas ayudas, para hacer viable este diálogo. ¿Cabría de parte de la oposición, por ejemplo, el desechar la acusación constitucional contra Piñera? ¿Cabría el hacer un compromiso en términos de que este diálogo incluya el compromiso para llevar adelante el resto del gobierno hasta que haya una nueva constitución, el compromiso de no llevar adelante proyectos que tienen visos de inconstitucionalidad, como por ejemplo proyectos de tributación, digamos, en el Parlamento? Bueno, mire, yo creo que en esto nosotros también tenemos que ser muy, muy cuidadosos, Iván. Yo creo que hoy día, cuando nosotros le planteamos al gobierno que hay otros mecanismos para poder enfrentar esta crisis, como por ejemplo los fondos soberanos, es porque hemos tenido en años anteriores una disciplina fiscal que nos permite hoy día pensar en fórmulas distintas, más que solo poner el énfasis en los ahorros individuales de los trabajadores. Lo que está a la base de cada una de las iniciativas que usted ha planteado es la molestia en cómo se han enfrentado las ayudas sociales para la ciudadanía. Por lo tanto, si nosotros somos capaces de cambiar el eje de la conversación y colocar realmente el acento en que es necesario poder mejorar las ayudas sociales, salir de esta lógica impuesta de hiperfocalización, llegar con ayudas universales que sean rápidas, que sean expeditas, ese va a ser el eje de la conversación, a mí no me cabe ninguna duda. Y para eso siempre hemos manifestado nuestra disposición. Desde el día lunes, cuando el presidente realizó este llamado, no tuvimos ninguna dificultad en señalar nuestra máxima disposición, porque nos parece que ese es el diálogo que hoy día y el debate que se requiere en nuestro país, Ya, el lo que debate pasa es que respecto de la reforma tributaria, de cómo los que tienen más pagan más. es que cuando yo la oigo decir que usted tiene, y de hecho así está demostrado, leyó la entrevista de Evelyn Matei hoy día en el Mercurio, ¿no? ¿Qué habla usted? Dice, No, yo venía de Huasco, y mire, en Vallenar llega muy tarde el Mercurio. me llega tarde el diario. Dice Evelyn Matei hoy día, ella, por la senadora Yasna Proboste, es una mujer inteligente. Se da cuenta que tiene una posibilidad de calmar aguas en Chile y que la izquierda quiere acorralar y hacer desaparecer a la DC. Ella claramente es una persona más de izquierda al interior de su partido, pero quizás se está dando cuenta que la DC sí puede tener un rol importante que jugar como partido bisagra al mostrar un rumbo de sensatez en el país. Una entrevista de Tomás Soledón en el Mercurio de hoy a Evelyn Matei. Yo la oigo a usted hablar de la sensatez y de que tiene que imprimar y de que estamos en un problema grave como país. Pero por otra parte veo las exigencias que se le hacen al gobierno y tiendo a encontrarle un punto al gobierno cuando en el gobierno dicen nos quieren pasar la aplanadora. No, mire, yo creo que aquí hay dos cosas. Primero, yo en esta conversación y en mi actuación lo hago en mi calidad de presidenta del Senado. Y llegué a ser presidenta del Senado por la unidad de la oposición. Por lo tanto, ese es mi desafío. Y nosotros creemos que a partir de la unidad de propósito de la oposición podemos hacer una contribución muy concreta en devolver algo de gobernabilidad y paz social que se ha perdido en nuestro país en este gobierno. Y hoy la unidad de la oposición está jugada por entero para que nosotros lleguemos a soluciones. Y el centro de la acción de la oposición está en que las ayudas que hoy día no llegan a partir de esta hiperfocalización del gobierno, que ya no resultó, y que tenemos que ser capaces de terminar con esta lógica del regateo del gobierno que pone el foco en las disputas de las competencias y no en la familia. Y para el conjunto de la oposición esto es muy importante, que nosotros coloquemos en las familias. Para darle gobernabilidad al país, ¿contribuye la acusación constitucional, contribuye la idea del senador Guillé de explorar cuáles son las posibilidades y cuáles son los procedimientos para la inhabilidad por salud física o mental del presidente? Iván, yo no me voy a referir al tema de la acusación constitucional por dos razones muy, muy claras. Primero, porque es una facultad exclusiva de la Cámara de Diputadas y Diputados. Y segundo, porque el Senado tiene un rol y una función en
en este proceso y por lo tanto creo que uno tiene que ser lo absolutamente prudente y además silenciosa en ese proceso. Ya, está de bien. no hacer comentarios. Segundo, yo creo que por la fuerza de los hechos nosotros tenemos que ser capaces, yo no creo en que aquí a los gobiernos tengan que, se tengan que derrocar o buscar salida de los presidentes por ninguna vía que no sea la vía democrática, por ninguna vía que no sea la vía democrática. Y por lo tanto, lo que nosotros esperamos durante este tiempo es contribuir a la unidad de la oposición y que además la oposición, que en mi opinión hace una mejor lectura de lo que hoy día está haciendo el gobierno, de esta crisis social, política y sanitaria que está viviendo nuestro país. Y para la unidad de la oposición, el mandato que la unidad de la oposición nos ha entregado es que aquí tenemos que ser capaces de recuperar la gobernabilidad perdida en este gobierno y de recuperar la paz social. Y esa paz social se recupera haciéndonos cargo de la desigualdad en nuestro país, porque cuando nos dijeron al comienzo de esta crisis, Iván, que la crisis era, si uno lo pudiera poner en una frase como democrática, que nos afectaba a todos por igual, eso es mentira. Después de 11 meses es mentira, porque los sectores más vulnerables hoy día se contagian más, se mueren más. La gente de los sectores más vulnerables hoy día es más pobre, a diferencia de los sectores más acomodados y donde las 8 fortunas durante este año de crisis, mientras 2,3 millones de chilenos de clase media caían a la pobreza, sus fortunas se han visto incrementadas en un 73%. Entonces, esa desigualdad que nosotros tenemos que abordar con más recursos para hacernos cargo de mejores ayudas en este momento, pero además de un sistema de protección de verdad en el próximo gobierno, tiene que ser parte de nuestra acción colectiva, comunitaria, para poder de verdad tener una reforma tributaria que nos permita recaudar más, pero recaudar más en una lógica distinta a lo que han sido reformas tributarias anteriores, con un principio de progresividad, es decir, en que aquí los que tienen más paguen más, en una lógica también de reforma tributaria que incentive el empleo y de una lógica tributaria que nos permita eliminar las exenciones, que son una muestra del abuso que se ha perpetuado en nuestra sociedad. Ya, de acuerdo, pero para hacer una reforma tributaria en esos mismos términos necesita el gobierno, necesita el Ejecutivo. Pero nos necesitamos todos, pero si nos necesitamos todos en este momento. Si en Chile la desigualdad no da para más y nos hace mal como país, nos hace mal como sociedad. De acuerdo. Yo aspiro a una sociedad basada en la solidaridad y no en la competencia. Entonces necesitamos en esto que los que tienen más paguen más, pero obviamente nosotros reconocemos en que esta es una iniciativa exclusiva del Ejecutivo. Pero necesitamos más impuestos permanentes para financiar las necesidades sociales. Y quiero en esto insistir, la reconstrucción va a ser larga. Anoche tuvimos un diálogo maravilloso con nuestro Premio Nacional de Ricardo Fresh Davis, y él decía, mira, la recuperación del empleo va a ser una recuperación lenta. Y tenemos como ha sido en todas las crisis. Senadora, se lo pregunto porque usted dice, necesitamos al gobierno, es una atribución exclusiva del Ejecutivo, cualquier reforma tributaria. La pregunta es, en este estado de cosas y con este problema de gobernabilidad que usted describe, ¿cómo se hace para que gobierno y oposición se sienten a la mesa y puedan concordar un tipo de ayudas como las que usted está mencionando? ¿Cómo se sale del problema, del punto muerto en el que está esta negociación que usted dice ni siquiera ha comenzado? Mire, yo creo que es importante que se promulgue con celeridad el tercer retiro, que eso le dé tranquilidad a millones de familias que hoy día no han accedido a ninguna otra ayuda y que nos permita desde ese momento sentarnos rápidamente a acoger este llamado que hizo el propio presidente. Él dijo este lunes que era necesario aumentar la recaudación tributaria incorporando mayores esfuerzos de los grupos de mayores ingresos. Entonces, aquí tenemos que ser capaces de establecer impuestos que sean efectivamente progresivos. Y yo en esto quiero ser muy clara, nosotros no vamos a confundir el debate de una reforma tributaria con la urgencia económica, política y esencialmente ética, que es la necesidad de poder establecer de manera excepcional un impuesto a los súper ricos en la coyuntura actual. Y todas estas conversaciones, por cierto, posterior a la promulgación del tercer retiro de los fondos previsionales. Hay una cosa que no entiendo bien, o que no cuadra al menos en los números, incluyendo el impuesto a los súper ricos en el cálculo conservador que hace el proyecto de ley que se está discutiendo en la Cámara de Diputados, más algunos otros impuestos, más algunas otras, el fin de las exenciones y todo eso.
no da para los números que requiere un planteamiento como el que hicieron esta semana las candidatas presidenciales Jimena Rincón y Paula Narváez. Ellas propusieron un ingreso familiar permanente, una renta básica permanente universal de al menos 600.000 pesos por familia, lo que según el cálculo del Ministerio de Hacienda da unos 48.000 millones de dólares. Que es mucho más de lo que se puede conseguir con un impuesto por una vez a los súper ricos o con el fin de las exenciones tributarias. Cuando usted plantea una ayuda universal, ¿en qué parámetros la está planteando? ¿En los parámetros de Jimena Rincón y Paula Narváez? Mire, lo que nosotros hemos planteado y hemos recibido también la propuesta de la Central Unitaria de Trabajadores, que va en la misma línea: renta básica universal, puestos con nombres distintos, transitoria, de emergencia, y lo que nosotros esperamos, y yo entiendo de la declaración de las candidatas presidenciales, es llegar a un monto en donde hoy día tal vez la suma de los ingresos que tenga una familia por el conjunto de prestaciones sociales, de pensiones, etcétera, de ahí exista un plus. Por lo tanto, esa cifra es mucho menor de la que se ha estado dando respecto de lo que dice el Ministerio de Hacienda. Yo entiendo la propuesta de nuestras candidatas es de llegar a un monto que permita efectivamente hacerse cargo de algo que se habla poco, pero es la suficiencia, y no solo en la línea de la pobreza. Esto tiene que ver con una mirada más de futuro que presentan nuestras candidatas, y por lo tanto creo que se ha dado una lectura que es un poco distorsionada, tal vez con ciertas intenciones, pero yo entiendo que lo que ellas han señalado es llegar a partir de la línea que hoy día cada una de los ingresos de la familia. Ya, pero es que eso se parece harto al IFE, digamos. La familia es distinto. Pero mire, lo que nosotros hemos planteado, y en eso han acompañado también distintos centros de pensamiento del mundo progresista, es que realmente seamos capaces de instalar en el futuro más inmediato todo lo que significa las ayudas universales ahora, porque yo no me canso de repetirlo, Iván, no sé, usted es tal vez más joven que yo, pero a mí me tocó ir a vacunarme ya hace 2 semanas atrás, de acuerdo al calendario, y no me preguntaron cuál era mi registro social de hogares, fui y me vacuné. Sí. La lógica de la vacunación ha sido exitosa en nuestro país. Nadie puede decir una cosa distinta, en mi opinión. Tendría que ser demasiado mezquina alguna persona para no darse cuenta en que esto ha sido un proceso muy exitoso, pero el gobierno no logra sacar aprendizaje de sus experiencias exitosas, y la vacunación lo ha sido porque primero es descentralizada, se hace a través de los municipios, la atención primaria, y segundo, porque es universal. Entonces, si nosotros hubiésemos tenido esa misma lógica respecto de las ayudas sociales, hoy día no estaríamos discutiendo respecto de competencia de una institución y en otra, desviando, tratando de ganar tiempo, no sé para qué, mientras se sigue aumentando el malestar en nuestro país. Por último, senadora, entonces, las negociaciones o la conversación en punto muerto, las condiciones que pone la oposición están claras en términos de la promulgación del tercer retiro. ¿Qué tendría que pasar para que usted se sentara a conversar con el Ejecutivo? Mire, si nosotros tenemos la mejor disposición de poder conversar, y lo que tiene que pasar es que el gobierno tiene hasta el día martes para que antes que el Tribunal Constitucional declare la admisibilidad de retirar el requerimiento. Y eso, de verdad, nadie se humilla cuando hace algo por el bien de nuestro país. Y créame que va a ser un gesto que todos vamos a valorar, porque creo que es una contribución muy significativa a la paz social, a colocar un elemento más en la búsqueda de esta paz social que está tan extraviada en nuestro país. La senadora Yasna Proboste desde Vallenar, la presidenta del Senado, conversando con Mesa Central esta mañana acá en el 13. Senadora, muchísimas gracias por la gentileza. No, muchas gracias. Buena semana para todos y todas. Igual, buenos días.